entramos a meditar la palabra del Señor. Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 10. Segunda carta a Timoteo 1:10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Podemos decir todos: quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y te rogamos en este momento que nos permitas comprenderla. Trae revelación, trae discernimiento y ayúdanos, Señor, a comprender más exactamente tu plan, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. También está el anuncio de la convención en Florida. En la parte de atrás está esta tarjeta de presentación del evento. Este año va a ser en la ciudad de West Palm Beach y promete ser una bendición muy especial. El lugar es muy cómodo, mucho más cómodo que el que se tenía en Miami. Así es que les invito a que hagamos el esfuerzo y participemos. Celebración de los 30 años de la iglesia. Ya tuvimos nuestra primera parte aquí en New Jersey en el mes de mayo. Ahora vamos para la segunda parte. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y que podamos asistir. Entonces, está la invitación, la fecha, noviembre 15 al 17 en West Palm Beach. Tiene información en la parte de atrás, el horario de la convención, el sitio de la convención. Así es que, hermanos, les animo que nos esforcemos todos para asistir. Gracias a Dios. Bueno, entonces pensemos en este momento acerca de este triunfo del Señor, la victoria del Señor Jesucristo. Y como lee aquí, nuestro Salvador, que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte es la consecuencia al pecado que introdujo Adán al haber desobedecido al Señor. Dios le dijo que no comiera de cierto árbol, porque si desobedecía, entonces ciertamente morirás. Y Adán entonces se rebela contra el Señor, y a diferencia del pecado de Eva, quien fue engañada, Adán lo hizo en pleno conocimiento y certeza de lo que estaba pasando. Así es que introduce este elemento, la muerte, al ser humano. Y desde el comienzo, la muerte se ha enseñoreado. Porque ¿quién ha podido librarse de la muerte? Nadie. ¿Quién ha podido levantarse de la muerte? Solo uno, Jesucristo. El resto de la humanidad ha sido sometida, doblegada por la muerte, y la muerte se ha burlado de los hombres, doblegándolos y humillándolos a enfermedades y últimamente a la muerte. Todos tenemos que enfermar y todos tendremos que morir. Es la ley de la vida. Y Adán peca, entonces introduce la muerte, y el pecado entonces produjo esta muerte espiritual y la muerte física también. Cada ciudad tiene un cementerio, y los niños pues no conocen qué es la muerte. Los niños pequeños ven por las ventanas de los carros y ven esos campos amplios, llenos, como lo llamaba mi hijo Nicolás, el parque de piedras. Él pensaba que el cementerio era un parque de piedras. Así lo llamaba. Sin saber que ese es el lugar, el final de su destino. Porque todos tenemos que llegar a un cementerio.
este no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el hombre viviera para siempre. ¿Cómo? Nosotros en nuestra mente finita, temporal, limitada, no podemos nosotros entender cómo sería eso de uno vivir siempre sin enfermarse, sin achacos, sin arrugas, sin canas. ¿Cómo vivir para siempre? No lo podemos entender porque es a lo que hemos estado sometidos, a lo que toda la historia de la humanidad ha estado sometida, pero ese era el propósito de Dios. Así es que el pecado introduce esta muerte física y esta muerte espiritual también, porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Dios aborrece el pecado. Es por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, porque aunque nos sentíamos fuertes físicamente, nos sentíamos llenos de vida, la condición actual y real era que estábamos muertos en nuestro corazón, estábamos apartados del Señor, habíamos sido alejados de Dios, habíamos estado marginados de la presencia de Dios y condenados eternamente a estar lejos de Dios. No hay peor muerte que esa, que uno esté lejos de Dios para siempre. Pero gracias al Señor que este versículo que acabamos de leer resume el resultado de la obra de Cristo, porque el triunfo de Cristo final fue que Él quitó la muerte, eliminó ese elemento de la ecuación, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Con la aparición del Señor, después de que Él resucita, entonces quita la muerte. Así es que soluciona el problema que humillaba y que nos destruía. En Colosenses capítulo 2, lea conmigo por favor. Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que la manera como el Señor saca a luz la vida no fue evitando morir, sino muriendo, pero resucitando victorioso al tercer día. Y esto es precisamente lo más grande que el Señor ha regalado. Porque qué bendición es que el Señor prospera. Creemos que Dios prospera, ¿verdad? Dios multiplica. Él multiplicó los panes y los peces y creemos en la multiplicación. Dios bendice nuestras finanzas, creemos eso. Y es una gran bendición, pero eso no resuelve el problema que nosotros tenemos. De pronto comemos más, tenemos mejores comodidades, de pronto tenemos la oportunidad de alcanzar algunas metas que otros no han alcanzado, pero eso no resuelve el problema de la humanidad. También creemos que el Señor sana, ¿verdad? Jesucristo es la vida y Él sana los enfermos. Él puede sanar cualquier enfermedad. Yo estoy confiando en que el Señor puede sanar a mi esposa y no tenga que ser operada. Dios la puede sanar. Pero eso no soluciona el problema. Eso nos da unos meses, unos años más, pero no soluciona el problema. Así es que lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros no es la multiplicación, la bendición económica, no es la sanidad divina, sino que lo más grande que Él nos ha dado a nosotros es la vida eterna. Dice un par de versos que voy a leerle a ustedes.
Uno en el Evangelio según Juan y otro en la primera carta de Juan, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Conocer al Señor es tener la vida eterna. ¿De qué sirve que uno viva 100 años aquí en la tierra, pero no tiene garantizada la vida eterna? No sirve de nada. ¿De qué sirve uno de pronto llenarse de cosas naturales, materiales en esta vida, sabiendo que todo se va a quedar aquí y no tener garantizada la vida eterna? No sirve de nada. Y en la primera carta de Juan dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay una promesa que el Señor hizo. Él está con nosotros en medio de problemas, en angustias, y multiplica y sana. Pero la promesa de Él es que nosotros tenemos la vida eterna. Él no nos ha prometido sanarnos. Él no nos ha prometido multiplicar. Él no nos ha prometido sacarnos de problemas. Él puede, porque Él tiene toda autoridad, pero eso no lo ha prometido. Lo que Él ha prometido es llevarnos a la gloria. Eso sí está garantizado. Hablábamos de eso el jueves. Está garantizada la gloria para sus hijos. Y para poder garantizarlo, entonces tenía que tener el Señor la autoridad sobre la muerte. Porque ¿cómo va uno a prometer algo que uno no puede cumplir? Así es que ese problema, la muerte, esta maldición que había caído sobre todos los pecadores, de la cual nadie se puede librar, todo aquel que cree en Jesucristo y que comprende lo que Jesucristo vino a hacer, lo que Él ha hecho, y cree en Él, entonces recibe vida eterna y en abundancia. Eso es lo que el Señor está regalando. Y hoy está regalando libertad y vida eterna. Aleluya. Vamos a leer este pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, que nos informa acerca de esta introducción de la muerte y del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Le damos nuestro sentido pésame al hermano Misael, que acaba de perder una tía, ¿verdad? Que Dios bendiga a la familia, sean consolados. Pero es la ley de la vida. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y alguien pudiera decir: yo no voy a morir, si es capaz de decir: nunca he pecado. Que levante la mano el que nunca ha pecado. Así que como hemos pecado, tenemos que morir. Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ya sabemos que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí están los dos hombres. El primer hombre es Adán, el segundo hombre es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así es que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. O sea, para todos aquellos que dicen: pero no fue mi culpa que Adán pecó, ¿por qué estoy yo incluido? ¿Por qué tengo que morir? Sería una injusticia. Pero el Señor, como nada lo toma por sorpresa,
Por un solo hombre todos son condenados, pero por un solo hombre, Jesucristo, todos somos justificados. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Así es que la muerte reinaba, pero después que vino Jesucristo, entonces dejó de reinar, y ahora reina es la gracia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Está estipulado, está determinado que todos los hombres vivan, mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La Biblia claramente anula la creencia de la reencarnación, la creencia de segundas oportunidades. Hay una sola oportunidad, y esa oportunidad es para los vivos. Hoy tenemos oportunidad de salvación para aquellos que no han recibido a Jesucristo. Hoy es día de salvación porque el hoy está garantizado. Este momento está garantizado. Pero lo que no sabemos es qué va a pasar en unas horas. Lo que no sabemos es qué va a pasar al ir hacia la casa. El Señor nos libre de accidentes, pero accidentes suceden en todo momento y los accidentes no se anticipan. Los accidentes son accidentes porque no se esperan y la gente no sabe cuándo será su último respirar. Mientras hay vida y esperanza, hoy hay esperanza. Nosotros estamos seguros que aunque tenemos que morir en algún momento, pero todo el que ha creído en Jesucristo, todo el que ha entregado su vida a Jesucristo, todo el que se ha bautizado en el nombre de Jesús y ha aceptado su condición mortal y su pecado y se ha sometido a la autoridad de Dios, se cumple lo que dice el Salmo 48:14, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para muchos la muerte es el final. Simplemente se deja de existir. Pero para nosotros la muerte es la puerta que nos lleva a nosotros a la gloria. Pero eso es para los que tenemos esa confianza en Jesucristo. El que no tiene su vida puesta en Jesucristo, entonces no será guiado aún más allá de la muerte, sino que será alejado eternamente de Dios. El plan perfecto del Señor de salvarnos se acuña en esta resurrección de Jesucristo. Leamos en primera carta a los Corintios 15, porque si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Para el mundo, la predicación del evangelio es locura. La gente no sabe qué es lo que pasa cuando nos reunimos. Pero otra vez culto, tanta culteadera, otra vez culto. ¿Cuántos cultos va? No, a todos los cultos que hay en la semana. ¿Y por qué va tanto culto? Porque es que hay cosas especiales que suceden. Pero para el mundo son locura, pero para nosotros es vida y es poder de Dios. Aleluya. Pero dice entonces la primera carta a los Corintios 15 acerca de esta resurrección, porque si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, entonces estaríamos en realidad en una locura nosotros aquí. Qué desperdicio de tiempo. Pudiera estar con este día tan bello, acabándose el verano, aprovechando los últimos instantes de calor, pero nosotros le hemos dado ese valor a esta reunión porque Cristo ha resucitado. Vea como dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. Aleluya. Cristo ha resucitado. Y el haberse levantado de los muertos el Señor, entonces se cumple lo que dice más adelante en el versículo 51. Porque este encuentro entre Jesucristo y la muerte fue lo que iba a marcar el cambio de nuestra vida, la transformación de nuestro ser. Si Cristo hubiera fallado en su encuentro con la muerte, si Cristo en su intento por liberar hubiera perdido su lucha, entonces estaríamos todavía en nuestros pecados, y como leímos ahí, estaríamos perdiendo el tiempo, y que se burle la gente de nosotros con justa y con sincera pensamiento, porque nosotros estamos perdidos sin Cristo. Pero Cristo resucitó. Entonces el misterio que dice el versículo 51, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta. Esto es en razón de que Cristo venció y que Cristo resucitó. Y el versículo 54 dice que esto corruptible, nuestro cuerpo, será vestido de incorrupción. Y esto mortal, lo que hasta ahora es mortal, porque tendremos que morir, ese cuerpo mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Imagínese el momento en el cual, trate usted de pensar por un momento, que usted de un momento a otro aparezca con un cuerpo que ya no sufre dolor, que ya no sufre enfermedad, un cuerpo que es inmortal, que puede usted pararse en la calle y ser arrollado y nada le pasa. Que usted no le pasa ni los segundos, ni los minutos, ni se añeja, porque tiene un cuerpo inmortal. Pero ahorita nosotros no podemos entenderlo, porque sufrimos, porque nuestro cuerpo es débil, porque nuestra carne está comprometida con la enfermedad, con el pecado. Pero viene ese momento en el cual nuestro cuerpo será vestido de inmortalidad. Entonces, versículo 54, la parte B dice: entonces, es algo futuro, algo que va a suceder en nosotros. Entonces se cumplirá la palabra que fue escrita. ¿Usted quiere leer esa palabra que fue escrita? Dice: sorbida es la muerte en victoria. Oiga, ¿usted quiere cantar esa canción? Yo estoy que me canto esa canción. Ahora no la puedo cantar porque me puedo morir hoy o en un año. Pero cuando esto mortal se vista de inmortalidad, hermanos, se va a levantar un coro cantándole al Señor y diciendo: sorbida es la muerte en victoria. Nos vamos a parar sobre la muerte, vamos a cantar esa victoria. Verso 55 entonces dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Quién puede cantar eso? Nadie puede cantar eso ahora. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya fue anunciado de antemano. El profeta Oseas dice de la siguiente manera, escuche bien, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. No le da a usted escaramuzas cuando dice eso. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién de nosotros puede enfrentarse y decirle: muerte, yo seré tu muerte? Nadie. Nosotros no podemos. Si antes como que le huimos, y por eso vamos al doctor, y por eso tomamos medicina, ¿verdad? Y por eso nos abrigamos cuando está frío, y por eso comemos balanceado, porque queremos vivir largo tiempo. Estamos huyéndole a la muerte. No podemos pararnos y decirle: muerte, a ver, ¿dónde estás, muerte? Nadie se enfrenta a la muerte. Algún día tendremos que morir.
Pero viene el momento en el cual esto mortal se vestirá de inmortalidad, así como Jesucristo se vistió de inmortalidad. Él es el único que ha podido enfrentar la muerte y decirle: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando el Señor se levantó de la tumba y la muerte trató de aferrar el cuerpo del Señor y de carcomerlo, el Señor se burló de la muerte. Le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, yo soy tu muerte. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que su palabra es verdadera y que Él prometió, porque Él es fiel, cumplirá, que sus promesas son ciertas, y eso lo podemos nosotros comprobar por la operación del Espíritu Santo en medio de nosotros. El hecho de que tengamos libertad para cantar, para adorarle y para vivir una vida como el Señor espera, es lo que da testimonio de que Jesucristo sí resucitó. Aleluya. El primero, las primicias, el que va adelante. Por eso no hay que temer. El que prometió es fiel. Está garantizada la gloria para nosotros. El cielo está garantizado para su iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En Él nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Se mueve el poder del Espíritu Santo en medio de nuestra adoración, en la alabanza, en medio de la oración al Señor. Sentimos que palabras tan bellas decía Joseph y decía Sara ahora, que se movía el poder del Espíritu Santo, que notaban que estaba la fuerza de Dios ahí, hermanos, en medio de ese momento cuando el Señor se mueve y toca en las fibras de nuestro ser. Entendemos que es veraz y que es seguro que el Señor nos lleva a su gloria, porque nos ha dado a nosotros el anticipo. Note cómo el hablar acerca de esta resurrección, de la vida eterna y del cómo vence la muerte, se une con la doctrina del Espíritu Santo. Porque nosotros estábamos perdidos y estábamos muertos, pero el Señor a nosotros nos dio la garantía de que lo que Él estaba diciendo es verdad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Que el hecho de que se mueva el poder del Espíritu Santo nos da a nosotros la garantía de que el que prometió que vamos para la gloria y que hay vida eterna está con nosotros, y que Él es fiel y que cumplirá a sus promesas. Y es por el mover del Espíritu, y es porque el Señor desata yugos y rompe cadenas y libera, que nosotros tenemos esa seguridad. Dios sana, Dios multiplica y Dios ayuda. Pero la seguridad que tenemos de la gloria y de la vida eterna es que su Espíritu se mueve en medio de nosotros. Porque cuando miramos nuestro cuerpo se va envejeciendo. Nuestro cuerpo se va sintiendo pesado y van apareciendo dolores que aquí, que allá, y de repente resultan enfermedades. Pero no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermanos, no desmayen si se sienten enfermos o si se sienten débiles, porque este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué?
¿Qué son las cosas que se ven? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. El cristiano que está firme en el Señor, que esta firmeza, el permanecer firme en Dios, no lo produce que Dios sane, porque a cuántos no ha sanado Dios y se apartan del camino. Muchos. La firmeza en el Señor no la produce que el Señor le regale a uno bendiciones materiales, porque cuántos le piden a Dios y le dicen: Señor, si me sale el negocio, te entrego mi vida de lleno, te sirvo con toda mi fuerza, y le sale el negocio y hasta ahí llegó el paciente. No se vuelve a ver por ningún lado. Gente ingrata es lo que hay. Si de los 10 leprosos volvió uno solo, así es con Dios. El Señor, digámoslo así, con el respeto de mi Dios, está acostumbrado al desprecio. Eso le resbala al Señor ya. Él está acostumbrado a que lo desprecien. Él está acostumbrado a que lo ignoren y que lo abandonen. Igual Él sigue bendiciendo y multiplicando y sanando, porque a Él le gusta eso. Él se deleita en hacer eso. Pero está acostumbrado al desprecio. Pero la garantía de la firmeza cristiana, hermanos, no es que el Señor te haga esos favores, que te sane y que te bendiga y que te multiplique, sino que la garantía que nosotros tenemos es cuando ponemos nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas invisibles, en las cosas que no pasan. Es poner la mira en la obra del Señor, es poner la mira en la gloria eterna, es poner la mira en esta resurrección, es poner la mirada en la vida eterna, porque la resurrección de Cristo solucionó el problema que el hombre tenía, la muerte. Ese era nuestro problema. Ese es nuestro problema. Uno debe aprender a vivir contento con lo que uno tiene. Y si hay enfermedad y el Señor no la sana, uno tiene que aprender a vivir con esa enfermedad y no poner la mirada en la enfermedad, sino poner la mirada en la gloria. Algún día tendremos que partir. Algún día tendremos que irnos para el cielo. Hay que poner la mirada en las cosas eternas, no en lo que no hay ahora, sino en lo que Jesucristo ya nos ha dado vida y vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay que aprender a vivir contentos. Uno no puede estar inconforme. Hermano, uno tiene a Jesucristo y uno lo tiene todo. Así coma solamente 2 veces al día o 1 vez al día. Así tenga una casita modesta. Lo más hermoso es que tenemos a Jesucristo, tenemos la vida eterna. Aleluya. Así es que esta firmeza, hermanos, es importante estar en esta firmeza. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso sí es importante. Hoy es un día en el cual nos hemos dado cita aquí para darle al Señor honor, gloria. Y vea qué bonito se cantaron estas canciones. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hemos venido a celebrar el triunfo del Señor, la victoria del Señor. Que pasamos problemas, que pasamos tribulaciones, pero lo bello es eso, que las pasamos tomados de la mano de Jesucristo mientras vamos rumbo a la gloria. O sea, hay que pasarlas, hay que vivir las dificultades tomado de la mano del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por Dios no para vivir bien la vida aquí. Si el Señor provee, gloria a Dios, pero si no, gloria a Dios también. Pero hemos sido llamados con un llamamiento santo para nosotros vivir santamente para el Señor, dedicados para el Señor. Pablo hace una invitación a la iglesia en Corinto, diciéndoles que después de mostrarles las problemáticas y mostrarles todas las falencias que tenían como
Congregación, hermanos, no hay congregación perfecta. Hay gente que va de un lado a otro buscando la congregación perfecta, no la va a encontrar. O buscando el pastor perfecto, no lo va a encontrar. Vamos rumbo a la perfección. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas, pero eran los santos en Corinto. Eso no se le puede quitar. Pudo haber comenzado el apóstol Pablo la carta a los Corintios con un reproche, con un desprecio, no, pero habla acerca de su santidad, de su llamamiento. Lleno de problemas, sí, con errores, claro, serios, pero eran los santos del Señor en la iglesia en Corinto. Y les hace esta invitación a estar firmes. Primero los Corintios 15:58, lo que cité ahora, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es una invitación a tener una actitud, a tener un pensamiento de avanzada, de progreso. Nosotros somos de progreso. Buscamos el progreso. Un avance, no somos personas que nos quedamos quietas, que nos quedamos en el mismo punto, sino que somos personas inquietas, que nos debemos mover hacia adelante. Así es que el apóstol le dice: estad firmes, constantes, creciendo. Y una reflexión para nosotros es: si estás creciendo, estás creciendo en el Señor, en la obra del Señor y creciendo en la palabra. Hay que hacerse exámenes. ¿Qué tanto he crecido en la obra del Señor? Y haciéndoles ese llamado, saco estas conclusiones: que el estar firmes y constantes se enfoca en la perseverancia, porque hay que caminar y hay que avanzar. El camino del Evangelio es un camino de perseverancia. Hay unos que no perseveran. Hay unos que comienzan y decaen. Pero el camino del Evangelio es un camino de perseverancia. Romanos capítulo 2, versículo 7, 5 al 7. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. Dios le va a pagar a los hombres. A cada uno va a pagar conforme a sus obras. ¿Qué clase de paga vas a recibir tú, hermano, hermana, amigo? ¿Qué clase de paga? Porque Dios te va a pagar. Y vamos a ver qué es lo que Dios paga. Versículo 7. Vida eterna a los que, ¿quiénes? Los que se quedan, los que se sientan en el camino, los que van una vez y después no vuelven y después vuelven. Es una inconstancia, no. Los que perseverando en bien hacer. Eso no es hacer una buena obra de vez en cuando. De cuando en cuando hago una buena obra, no. Las buenas obras tienen que ser en perseverancia, mantener. Así que Dios va a pagar con vida eterna. Imagínese, hay que pagar vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Cuando alguien trabaja, está esperando que le den su chequecito, ¿cierto? Este es su pago, porque es una deuda. El pago es una deuda. Y usted trabajó todo el día, y trabajó todos los días de la semana, y espera que al final de la semana le den su cheque, su deuda, que la deuda que tienen con usted, su cheque. La vida cristiana igual. Estamos caminando y todos los días estamos sumando, digámoslo así, si habla de pago es porque es una deuda. Y el Señor va a pagar, va a sacar su chequera y va a girar los cheques. Y el que persevera en bien hacer,
le dará vida eterna. Pero el que no, ¿qué dice? Es que esto no son inventos del pastor. Esto es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios lo que estamos leyendo? Bueno, si nos basamos en la palabra de Dios, entonces tenga para que se atenga. Da vida eterna al que persevera en bien hacer. Y los que perseveran en bien hacer son los que buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero también el Señor tiene otra chequera, y de esa chequera va a girar cheques y le va a pagar a los otros. ¿Y les va a pagar con qué? Con ira y enojo a los que son contenciosos, los que están chocando continuamente, ¿verdad? Los que son de problemas, los que arman problemas, los rebeldes. Entonces, a los contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les dará eso, ira y enojo. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y el griego, es decir, no escapa a nadie. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Vea el pago que el Señor nos va a dar a nosotros, los que hacemos lo bueno. Vida eterna. Verso 10, gloria, honra y paz al que hace lo bueno. La firmeza no es decir yo soy firme. La firmeza es hacer lo bueno, mantenerse, perseverar, hacer lo bueno. ¿Qué también significa la firmeza? El que está firme es el que tiene sus objetivos claros. Y el que tiene el objetivo claro es el que tiene los ojos bien puestos. El que va mirando lo que debe mirar. El que no avanza en el evangelio es el que está mirando a las personas. Y el que mira a ver si se porta bien o se porta mal y está hablando por ahí, que tiene los ojos puestos en la gente y no en Dios. Pero el que se mantiene firme, que haga de cuenta usted un navegante en alta mar, sin GPS, pero tiene una manera de navegación. Está mirando a dónde, las estrellas. Y tiene un mapa, y tiene un compás, y tiene una brújula. Y se guía, que está mirando su objetivo claro. Aún en medio de que no tenga un GPS, pero puede mirar su mapa y su brújula y saber hacia dónde va. El cristiano de la misma manera, uno debe mirar es a Jesucristo. Hebreos 12 dice que nosotros, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en, digámoslo fuerte, puesto los ojos en, porque al fin y al cabo es el autor y consumador de la fe. Uno no puede seguir a la gente, uno debe seguir es a Jesucristo. Y el día en que usted reciba por ahí, ¿no?, alguien que le diga, no, es que esto y esto y esto y esto, usted le dice, no, yo tengo los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. El día en que uno se enfoque en los hombres, se pierde. El hombre es inconstante, pero Dios nunca cambia. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Su palabra es veraz, es decir, no cambia. Él es el que tiene la verdad. Los que son firmes son aquellos que no son de doble ánimo. Porque el que es de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Los que son firmes son esos que no se dejan mover fácilmente. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El Señor viene por su pueblo, aleluya, y estamos esperando nuestra reunión con Él.
Ese es el encuentro más importante que usted pueda tener. Va a ser el encuentro con su Creador. Estamos esperando su reunión, nuestra reunión con Él. Pero el que es de doble ánimo, el que se deja mover fácilmente, el que no tiene sus ojos puestos en el verdadero objetivo, el que no persevera en hacer las cosas bien, entonces no está esperando la reunión con el Señor. No está firme y constante. Y más adelante dice de los que viven desordenadamente. Capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y esto me da a mí entender que uno tiene que ser muy selectivo con las personas con las que uno anda. Uno tiene que ser selectivo. Eso se le dice uno a los niños, ¿verdad? Uno le dice: cuidado, no te juntes con personas así, así, que te digan esto, que te digan lo otro. Y se lo dice uno a los adolescentes. A los adolescentes: miren con quién se junta. No todos son amigos. ¿Verdad que se les dice eso a los adolescentes? No todo el que dice yo soy su amigo es su amigo. Mire, sea objetivo, analice, vea, no ande con cualquier persona. Bueno, el Señor también se lo dice a uno, imagínense. Uno debe ser selectivo con quien habla, selectivo con quien anda, selectivo con las cosas que uno hace. Entonces dice, hay una ordenanza. Eso no es un si quiere, pero os ordenamos. Una orden del Señor. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea que si usted ve por ahí a alguien que anda desordenadamente, versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea que esta ordenanza del vivir apartado del que anda desordenadamente es una manera que nos ayuda a nosotros a estar firmes en el Señor. Hay gente que ha caído, hay gente que se ha apartado, hay gente que no continúa, y es precisamente porque no han abrazado con firmeza el mensaje del Evangelio. Tenemos la seguridad de la gloria porque Jesucristo resucitó. Él es la vida y Él resucitó. Y que Él haya resucitado y haya quitado la muerte, que nosotros ya no tenemos ese problema. Vamos a morir, pero no es ya problema. Ya no nos aparta de Dios. El problema de la muerte es que aparta a la gente de Dios si no están en Jesucristo. Ahora que no tenemos ese problema, ahora que no andamos con temor a la muerte, ahora que no andamos huyéndole al temor de la muerte, entonces podemos vivir una vida firme y constante en el Señor. Iglesia, vivamos con firmeza. No andemos de un lugar a otro, perseveremos. Seamos objetivos, miremos la brújula a Jesucristo. No tengamos doble ánimo, no nos dejemos mover y no andemos desordenadamente. Y si hacemos lo bueno, el Señor nos recompensará con vida eterna. Amén. Te invito a que estés en pie en este momento. El tema de los 30 años de la iglesia es el mantenerse firmes y constantes en la fe. Recibimos una instrucción en el campamento para los jóvenes a mantenerse firmes y constantes. Y vamos a estar hablando acerca de esta firmeza por unos domingos, que podamos nosotros mantenernos firmes en el Señor. La iglesia debe avanzar, debe crecer, debe fortalecerse, firmes y constantes en el Señor.